Lo primero, dar las gracias por estar aquí con nosotros, presentando nuestro último vehículo, que vamos a conocer en detalle a lo largo de la tarde de hoy. Así que, lo primero lo dicho, muchas gracias. Vamos comenzando. Entonces, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos STAR, la Asociación de Cohetería de la Universidad. Nacimos en 2018 y nuestro objetivo principal es el de servir de plataforma en el que los estudiantes de la universidad podemos hacer y trabajar en proyectos reales antes de salir al mundo laboral y ser capaces de formarnos en un entorno muy multidisciplinar del que vamos a hablar a continuación y que realmente pues, enriquece nuestro paso por esta universidad. Entonces, bueno, nos dedicamos a desarrollar, fabricar y lanzar cohetes reutilizables. Lo dicho, somos un equipo multidisciplinar y la idea es esa, la de ser la plataforma de la universidad en la que poder realizar proyectos reales de ingeniería. Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos? Nosotros nos organizamos, ahora mismo somos más de 60 miembros, entre los miembros de grado y máster, y nos organizamos en estos 6 departamentos, que son fuselaje, simulación, software, aviónica, propulsión y marketing. Iremos un poquito más en detalle con ellos después, cuando presentemos cada uno de los subsistemas del cohete que tenéis aquí y que presentaremos más adelante como Taranis. Entonces, bueno, esta slide la suelo poner siempre y me hace... O sea, me gusta repetir esto que os voy a contar, y es que, bueno, como he dicho varias veces ya en los 2 minutos que llevo hablando, este es un proyecto muy multidisciplinar, y no solo un proyecto para una rama específica de la ingeniería. Nosotros somos, sí que es cierto que la mayoría de nuestros miembros son de ingeniería aeroespacial, pero somos miembros de industriales, de electrónica, de telecomunicaciones, de biomédica, tenemos a gente de bellas artes, de un montón de ámbitos, y realmente este proyecto no podría salir adelante si no fuese por este trabajo en común que hacemos aquí. Entonces, bueno, voy a dar paso a Laura Train, la vicepresidenta de la asociación, y os va a presentar nuestro primer vehículo, que fue con el que empezamos este proyecto en el año 2018. Vale, muchas gracias, Marco. Bueno, pues como bien él ha indicado, este fue el primer proyecto con el que se fundó la asociación en el año 2018. Y bueno, se ve ahí un poco borroso porque la verdad que no tenemos muchas fotos, pero el vehículo, que se llamaba Rattlesnake, tenía alrededor de 2 metros de longitud, como podéis ver, y nos sirvió como primer pues vehículo completo de la asociación, que para entonces era mucho más joven y más inexperta y menos numerosa que ahora. Y bueno, pues pudimos empezar a funcionar con lo que son los sistemas de aviónica. Se hizo una aviónica que funcionaba, no tan profesional como la que tenemos ahora, pero bueno, fue una primera aproximación. Ahora os enseñaré una foto. Hicimos también algunas pruebas con materiales compuestos que nos han servido a día de hoy a hacer una primera iteración con lo que es la fibra de vidrio. Y bueno, el motor que llevamos era un motor comercial, como hacemos a día de hoy, y bueno, durante este año, durante ese curso, pudimos establecer nuestro lugar de trabajo, que es el Makerspace, y bueno, nos sirvió también pues, para formar todos los departamentos de la asociación, y a día de hoy pues, la estructura que tenemos es muy similar a la que se hizo en aquel año. Entonces, bueno, estas son algunas de las fotos y del render que tenemos. Ahí, arriba a la derecha tenemos la aviónica de la que os hablaba anteriormente. Y bueno, voy a dejar ahora palabra de nuevo a Marco, que nos va a hablar de Astrea, que inició siendo un proyecto, luego cambió algo el nombre, y es el vehículo que tenemos ahí puesto de pie. Así que tomadlo como referencia mientras Marco os cuente. Entonces, bueno, como comentaba Laura, Rattlesnake nos sirvió como primer proyecto piloto, en el que decir, somos capaces de hacer cohetes, vamos a llevarlo a un nivel superior. Y entonces planteamos Astrea. Astrea nació con la idea de ser un vehículo supersónico, que ya de primeras era un hito bastante grande en comparación con nuestro anterior vehículo, que, bueno, así entre nosotros llegó simplemente a unos 300 metros de altitud, nada fuera de lo normal. Y, bueno, queríamos ser capaces de demostrar que podemos aplicar los conocimientos que obtenemos aquí en la escuela en un proyecto más grande, en un proyecto más ambicioso, y decidimos plantear Astrea. La idea de Astrea era eso, un vehículo supersónico que llegase con un techo de vuelo de 5.000 metros. Empezamos a innovar las técnicas de fabricación, como podréis ver después cuando os acerquéis a ver el fuselaje, es todo material compuesto, tubos en fibra de carbono, ojiva en fibra de vidrio, y bueno,
Otro de los hitos que diríamos clave de este cohete es la aviónica. Como comentaba Laura, la aviónica de Rattlesnake es lo que decimos una aviónica funcional, por el simple hecho de que funcionaba. La aviónica del resto de vehículos sí que es una aviónica avanzada que podéis ver, diseñada íntegramente por nosotros. El departamento de aviónica ha hecho un trabajazo con todos estos desarrollos. Y bueno, podéis ver aquí un render de lo que iba a ser el vehículo inicial, Astrea. Y como comentaba Laura, y por un hecho que conocemos todos muy de cerca, tuvimos que hacer un rediseño. Vino la pandemia, nos quedamos sin un montón de sponsors que nos daban tanto espacios como recursos económicos, como recursos materiales, y tuvimos que plantear hacer un rediseño y decir, si no hacemos esto no vamos a ser capaces de lanzar. Entonces os vuelvo a dejar con Laura, que os va a contar en más detalle lo que fue y es Astrea C. Bueno, pues la verdad que no innovamos mucho en el nombre y le pusimos una C, simplemente para que se notara que era una idea algo diferente al planteamiento que se había hecho inicialmente. Entonces, bueno, para poder seguir trabajando durante la pandemia, decidimos pasarnos a llevar un motor comercial, porque si seguíamos intentando fabricar nuestro propio motor, como no teníamos manera de probarlo porque no podíamos estar fuera de nuestras casas, pues proseguimos trabajando en remoto. Y bueno, esta aproximación nos hizo poder avanzar y que nuestros desarrollos pues, fueran un poquito más rápidos. Entonces, bueno, como comentaba Marco, realmente las especificaciones y los objetivos eran en la misma línea y la altura, el apogeo final seguía siendo la misma. Entonces, bueno, aquí tenemos algo más visual, cuál fue el cartel que hicimos para la campaña Astrea C y el parche también. Y bueno, pues el fuselaje que se puede ver allí está hecho en fibra de carbono y la ojiva está hecha en fibra de vidrio. Tenemos una punta de acero metálica y el vehículo completo tiene unos 2,10 metros de longitud. Y bueno, por supuesto es 100% reutilizable porque lo recuperamos a través de unos paracaídas. Y bueno, pues el hecho de poder reutilizarlo nos hace que esos tubos, que son bastante caros y complejos de fabricar, pues que para la siguiente vez los podamos seguir utilizando, que al final es uno de los objetivos de la asociación, ¿no? Aprovechar nuestros recursos al máximo. Bueno, aquí tenemos algunas fotos de lo que es la bahía de aviónica de Astrea, tanto la parte mecánica como la parte electrónica. Podemos ver el avance con respecto a la que se enseñaba al principio, ¿no? La de Rattlesnake. Bueno, al final os podréis pasar, si os interesa verlo un poquito más de cerca, porque la hemos traído hoy aquí. Bueno, este es nuestro maletín de lanzamiento con la torre de antenas, se ve la estructura completa ya toda montada con el cable umbilical y demás. Y nada, bueno, estos somos nosotros en algunas de las ferias que hemos tenido la oportunidad de enseñar nuestro proyecto. Y bueno, también hicimos una interfaz a nivel aviónica que nos permitía ver cómo los sensores pues se plasman en este movimiento del cohete, y esto nos permite que a través de la telemetría podamos ver durante el lanzamiento cómo se está moviendo el cohete, ¿no? Porque al ascender tan alto, los que somos un poco miopes pues no podemos hacerlo tan bien. Y bueno, otra parte muy importante de nuestra asociación son los proyectos I+D+I, porque bueno, somos bastante rigurosos con el tiempo y los recursos que invertimos, y consideramos que invertir en I+D al final es lo que va a marcar nuestros proyectos del futuro. Entonces, bueno, voy a dejar a Marco que introduzca primero los proyectos. Como comentaba Laura, parte esencial de la asociación es el trabajar en proyectos innovadores, que no son solo innovadores de cara a lo que vendría a ser pues, nuestro ámbito estudiantil, lo son también a veces en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial. Entonces, bueno, si bien es cierto que este evento, como sabéis, es para presentaros Taranis, el vehículo con el que competiremos en Euroc, queríamos contaros un poquito y haceros este recorrido sobre todas nuestras actividades, y no podíamos dejar de lado el hecho de todos estos proyectos que realizamos como proyectos de I+D+I. Entonces voy a comenzar por este que lanzamos desde el departamento de propulsión y que estamos prácticamente finalizando el primer prototipo. Y es que, bueno, como hemos comentado anteriormente, la idea inicial de Astrea era la de diseñar nuestro propio motor y lanzar con un motor propio.
No pudimos hacerlo por falta de recursos, por la pandemia, tuvimos que transicionar hacia un motor comercial. Entonces decidimos retomar la idea de hacer nuestros propios motores y pensamos que era mucho más interesante trabajar en motores de combustible líquido en vez de motores de combustible sólido. Entonces, como primer paso, hemos diseñado esta antorcha de combustible líquido, que podéis ver aquí el CONOPS de la misma, y bueno, tenemos aquí también la electrónica y un poquito un setup inicial de este primer prototipo. Tenemos intención de terminarla en el próximo mes y medio, 2 meses, y hacer un primer encendido, y a partir de aquí construir lo que sería el primer motor de combustible líquido de la asociación. Es un hito bastante relevante, difícil, importante. Entonces, bueno, parte también de esos objetos de I+D es que la línea temporal que les ponemos es un poco más extensa, tanto por falta de recursos temporales como económicos, y porque son proyectos a los que dedicamos muchas horas para poder sacar adelante. Otro de estos proyectos, y que sí que se ha materializado en el cohete que vemos aquí, es la fabricación de tubos de fibra de vidrio. Gracias al departamento de materiales de la universidad, pudimos empezar a laminarlos nosotros mismos, a empezar a fabricar materiales compuestos nosotros. Y bueno, he de decir que han sido muchísimas iteraciones, muchísimos intentos. Si no hemos comprado 200 metros cuadrados de fibra de vidrio, no hemos comprado ninguno. Entonces, bueno, empezamos haciéndolos en vacío, vimos que los resultados no eran tan buenos como nos hubiese gustado y empezamos a laminar sin técnicas de vacío. Los tubos que comentará después el departamento de fuselaje que lleva este vehículo, Taranis, están laminados por nosotros aquí en la universidad, lo cual consideramos hito importante y remarcable. Y bueno, voy a volver a dar el paso a Laura para que nos siga contando el resto de proyectos de I+D+I. Bueno, pues otro proyecto muy importante para nosotros es el proyecto que nosotros llamamos Stardust, que bueno, es un software que hemos desarrollado nosotros desde cero, que permite a todos los ingenieros de la asociación empezar con el prediseño de un vehículo, ¿no? Pues ser capaz de identificar cuáles son los parámetros que vas a tener en cuenta en tus diseños, cómo se optimizan para tener una máxima aprovechamiento de los recursos y del motor que vas a utilizar y demás. Y entonces, bueno, como podéis ver ahí, pues se pueden obtener resultados tanto de la parte aerodinámica como estructural y como de análisis de emisión. Entonces, bueno, pues esto nos ha permitido hacer exploraciones de diseño y la verdad que se han invertido muchísimas horas en este software y es un trabajo que está dando muy buenos resultados. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las herramientas que hemos conseguido gracias a este software. Se pueden representar trayectorias en 3 dimensiones, nos permite hacer análisis estadísticos de Monte Carlo para estimar mejor cuál va a ser el lugar de caída de nuestro cohete, ya que no tenemos un control activo sobre él. Y bueno, también le hemos introducido un pequeño módulo de propulsión para ver cómo se hace el quemado del combustible. Bueno, también tenemos parte del departamento de simulación, se dedica también al análisis CFD, que es en inglés Computational Fluid Dynamics, y aquí podemos ver que la verdad que las imágenes son bastante llamativas y venden muy bien, y es muy importante el trabajo que hay detrás de todo esto, porque no es nada fácil modelar algo en flujo supersónico. Y nada, pues este es un poco el producto que nosotros luego enseñamos caras para afuera. Bueno, esta es la interfaz de la que os hablaba antes, que es Stardust, que bueno, aquí se ve un poco oscuro porque tiene 2 modos, el modo claro y el modo oscuro. Nuestros desarrolladores en general prefieren el modo oscuro, pero bueno, nos permite pues eso, poder ver cómo está el cohete dimensionado, dónde está posicionado el centro de masas, cómo va a evolucionar el centro de presiones y demás de cara a la estabilidad del vehículo. Y bueno, por parte del equipo de aviónica también se hacen muchos desarrollos I+D. En este caso se ha comenzado y está bastante avanzado ya un proyecto con FPGAs. Aquí en la parte derecha podemos ver el esquema de lo que se plantea para nuestro prototipo y por la izquierda tenemos el módulo que hemos adquirido de Xilinx para poder empezar a hacer nuestras pruebas. Por otra parte también, por el departamento de aviónica, tenemos este proyecto que la verdad que tiene una complejidad muy grande. Muy poca gente en la industria se atreve a hacer un propio receptor GNSS. La complejidad, tanto en procesado de señal, a nivel electrónico y demás,
es muy alta. Entonces, tener la oportunidad aquí en la asociación de desarrollar un proyecto de este nivel, pues es un orgullo para nosotros, y enseñároslo aquí. Y, por supuesto, esto va avanzando poco a poco y ya tenemos nuestra primera placa de prototipo. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo más importante, que es el proyecto de Taranis, que es el que nos disponemos a lanzar la semana que viene en Portugal, en Pontesor. Es la primera vez que vamos a participar en esta competición, y la verdad que estamos muy ilusionados de tener esta oportunidad. Y nada más, voy a dejar paso a Marco ahora, que introduzca un poco lo que es la competición, y a continuación los departamentos técnicos podrán explicar muy detalladamente en qué consiste este vehículo y cuáles son los pues, hechos de diseño que se han considerado para este proyecto. Bueno, pues como comentábamos, empezamos con Rattlesnake, aquel pequeño cohete de cartón con el que llegamos a esos primeros 300 metros. Fuimos capaces de desarrollar Astrea y capaces de finalizar su fabricación. Y bueno, esta temporada lo que planteamos fue aumentar la cadencia de lanzamientos, porque es cierto que la situación legal en España para hacer este tipo de lanzamientos es muy difícil, y vimos la oportunidad de acogernos a esta competición, a EUROC, que es la única competición europea de cohetería a nivel universitario, y decidimos presentarnos este primer año. Bueno, es el tercero de la competición, pero decidimos que fuese el primer año en el que intentábamos participar. Fuimos seleccionados entre los casi 60 equipos internacionales, a nivel internacional, que se presentaron, y como comentaba Laura, nos vamos la semana que viene a Portugal a lanzar este vehículo Taranis, en Pontesor, con otros 24 equipos de toda Europa. Entonces, bueno, como comentábamos, esta competición es bastante nueva. Es una cosa que se estila mucho en Estados Unidos, pero que en Europa no era de gran interés hasta hace relativamente poco. La promueve la Agencia Espacial Portuguesa, con soporte de la Agencia Espacial Europea, entre otros sponsors. Y bueno, por comentaros así brevemente, tiene 9 categorías según la planta propulsiva y el techo de vuelo. Y nosotros dijimos, hemos diseñado Astrea, que va a llegar a 5.000 metros, no podemos ir a un objetivo menor, así que decidimos ir a la categoría de 9.000 metros, COTS. Llevamos un motor comercial, y la idea de esta temporada, y en la que hemos estado trabajando infinitas horas durante el curso, hago esta mención en paralelo a los estudios que realizamos aquí en la universidad, ha sido para desarrollar este vehículo y llegar a los 9.000 metros la semana que viene en EUROC. El diseño es entero nuestro, la fabricación, toda aquella que la hemos podido internalizar, la hemos internalizado, y la que no, se ha mandado a la industria, pero podríamos asegurar que el 75-80% de la fabricación es nuestra, y ahora queda lo mejor, lo más bonito y lo que más nervios nos produce a todos, que es el lanzamiento la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a proyectaros ahora el vídeo promocional que creamos para la competición, y después daremos paso, como comentaba Laura, a los diferentes responsables técnicos para que nos cuenten en detalle pues este cohete, que es el bebé de todos, como quien dice.
Bueno, este es el vídeo que presentamos a la competición. Y comentar brevemente, antes de dar paso a mis compañeros, somos una asociación que desde el 2018 ha crecido muchísimo. Pasamos de ser 6 miembros a más de 60, y la verdad es que manejar proyectos de este calado y con tanta gente a veces es complicado. Entonces decidimos implementar la ingeniería de sistemas en nuestros proyectos, siendo Taranis este proyecto el proyecto piloto en el que la implementaríamos. Y bueno, voy a dar paso a Sergio Escribano y Gabriel de Haro, que han sido los responsables de la ingeniería de sistemas de este proyecto, y nos van a contar un poquito cómo ha estado organizado y cómo se han desarrollado las diferentes fases del mismo. Muchas gracias, Marco. Sí, efectivamente, como comentaba mi compañero, vimos que había un problema en tener a tanta gente dentro del equipo, subdivididos en distintos departamentos y sin un espacio claro donde reunirnos todos, que eso a veces ayuda mucho, sino que a veces trabajábamos mucho remotamente desde casa, etcétera, aunque sí que es verdad que contábamos con la ayuda del Maker, que nos ayudaba mucho con temas de fabricación y demás. Y vimos que había como una falta de integración y demás, y en conversaciones con Marco, etcétera, también con la antigua directiva, con Miguel, con Mario, vimos que había esa necesidad de decir, vale, vamos a crear una organización de ingeniería de sistemas que permita tener claro quién es el responsable de cada una de las partes del cohete, porque a veces veías a la gente de fuselaje avanzar en el fuselaje por su cuenta, a la gente de electrónica por su cuenta, y luego llegaba el día y no cuadraba el tamaño de la PCB con el fuselaje, ese tipo de problemas que pueden llegar a surgir, ¿no? Entonces, nos organizamos de la siguiente manera. Arriba del todo teníamos a la directiva, Marco y a Laura, que son quienes son el punto de contacto con Euro, con la competición, tienen claro cuáles son las fechas, las deadlines, etcétera. Digamos que hacen ese trabajo de project manager. Por debajo entra lo que es el departamento de ingeniería de sistemas, que lo que se encarga es de la coordinación técnica del proyecto. De tal manera en la que los requisitos de alto nivel, las arquitecturas de alto nivel, el concepto de operación de todo el cohete y de todo el proyecto son responsabilidad de la gente del Departamento de Ingeniería de Sistemas, con la ayuda de unos arquitectos que son los que coordinan internamente a los ingenieros de subsistemas encargados de cada una de las partes, que son los que posteriormente vendrán aquí a contar su proyecto. Una de las cosas que quisimos hacer hincapié es que el ingeniero de subsistema responsable de una de las partes del cohete no tiene por qué ser necesariamente el encargado después de la implementación, o no tiene que ser ni siquiera alguien de ese mismo departamento. Por ejemplo, tenemos el caso del responsable técnico del departamento del Launch Support Subsystem, que al final consiste en una PCB, también es una parte electrónica, que era miembro del equipo de propulsión. ¿Por qué? Porque al final él lo que tenía que hacer era leerse los requisitos de la competición para su subsistema, entender las interfaces y necesidades que tiene con otro subsistema y darle un paquete de especificaciones al equipo de electrónica, que era el que luego hacía el diseño de la PCB. Evidentemente, ahí había una interacción, una discusión, pero tenía que quedar muy claro quién era el responsable último de las decisiones que se tomaban sobre ese subsistema y las relaciones con el resto de subsistemas. Entonces, básicamente lo que dividimos es un ground segment, donde está la parte del subsistema que se apoya en la plataforma de lanzamiento y la GCS que controla la monitorización del lanzamiento y da el comando de ignición. Tenemos un departamento de aviónicas y payload que se encarga tanto de las dos aviónicas que hay que llevar a bordo, la que desarrollamos nosotros y la obligatoria de la competición, que sirve para el logging oficial de la altitud a la que llegamos, que es la que luego se utiliza para ver si hemos conseguido el objetivo de la competición. El departamento de fuselaje, que se encarga del diseño de la estructura del sistema de recuperación, y la parte de propulsión, que consiste en la selección del cohete. Y también, muy importante, teníamos el departamento la parte de simulación, que eran los miembros del equipo de simulación que se encargaban de utilizar todas esas herramientas que nos ha contado antes Laura, como Stardust o también OpenRocket y software comercial, para ver que el diseño que íbamos llegando, hacer una especie de validación y de verificación, porque hay muchas cosas que hasta el día de lanzamiento no puedes probar, la trayectoria, etcétera, y tienes que utilizar programas para presentárselas a la competición. Te lo exige, que le presentes simulaciones de tus lanzamientos para verificar que lo que vas a lanzar va a cumplir aquello que tú quieres que cumpliese. Entonces, nada más empezar, una vez tuvimos el objetivo claro de llegar a los 9 kilómetros, empezamos a elaborar un concepto de operaciones en el que queríamos que se quedasen reflejadas todas las fases del vuelo, para luego tener claro qué requisitos teníamos que aplicar a cada uno de los subsistemas, aparte de los requisitos que vienen de la propia competición, porque hay algunos que vienen de la naturaleza de nuestra asociación, de los medios de los que disponemos, etcétera.
Y bueno, básicamente la fase del vuelo es la típica de todos los lanzamientos, en el que tienes un momento en la rampa de despegue en el que estás en stand-by, se enciende el motor, sales de la rampa, te exigen unas velocidades mínimas para salir de la rampa, etcétera. Entonces todo eso había que controlar cada uno de esos puntos para saber que cumplíamos los requisitos de la competición. Después del apagado del motor llegamos al apogeo estimado de 9 kilómetros, ahí es donde soltamos el primer paracaídas, ya que la fase de despliegue del paracaídas es doble, hay una pequeña arriba del todo y una más grande cuando estás cerca del suelo para evitar impactar en el suelo con mucha velocidad, pero ese mecanismo doble te facilita que hasta que no saques el paracaídas grandes no te desvías mucho del centro de lanzamiento, ya que no puedes caer más de 2,5 kilómetros del punto de lanzamiento. Y una vez se despliega el paracaídas principal, también desplegamos ahí un CANSAT, que es uno de los elementos que incorpora la competición, que anima a los equipos a poner payloads en sus cohetes, en idear sistemas de despliegue, para también dar un poco esa visibilidad de la utilidad que tiene el lanzamiento, que no es el lanzamiento por sí, sino que puede haber una carga de pago ahí, puede haber contactos con empresas que estén interesadas en poner su carga de pago y se pueden generar sinergias en ese sentido. Y por último, después del despliegue del CANSAT, cae, y esta es una característica que luego contará Rodrigo en detalle, junto al drogue, es decir, el pequeño paracaídas de arriba es el que sirve de paracaídas principal del CANSAT, y el cohete cae dividido por la mitad, por el medio, por donde sale el paracaídas principal, y aterriza a las velocidades que exige la competición. Todo ello monitorizado desde el operario de la Ground Control Station. Ahora mi compañero Gabri os va a contar, porque también es muy importante, la logística entera del lanzamiento. Al final ahí vamos a una competición, tenemos unas ventanas concretas, etcétera, y eso hay que respetarlo. Así que mi compañero Gabri os va a contar esa parte. Muchas gracias, Sergi. Pues como efectivamente mi compañero Sergi ha introducido, uno de los aspectos más importantes de la competición, sobre todo una vez estamos ya allí en Portugal, es la logística del lanzamiento. Además, en concreto para nuestro equipo, mientras que sí tenemos una cierta experiencia previa en cuanto al diseño, como podéis ver, tenemos ahí otro erguido al lado, en cuanto a la logística, ya que hemos tenido solamente la oportunidad de hacer 2 lanzamientos, además a mucha menor altura de la que planteamos conseguir ahora, pues la logística se convierte en un problema mucho más grande y un problema que nunca antes hemos tenido la oportunidad de abarcar, como a lo mejor ha sido algunos de los otros problemas de interfaces o de diseño que luego os van a ir comentando nuestros compañeros de los subsistemas. Por eso decidimos también generar un concepto de operaciones, no solamente de lo que es la operación del lanzamiento del cohete en sí misma, pero también de las fases de logística. Entonces, así un poco a resumen, como podéis ver, pues más o menos lo que hacemos es dividir a la gente que está allí en el campo de lanzamiento en diferentes equipos, algunos encargados de ir preparando el cohete, mientras otros se van adelantando hacia la zona de lanzamiento para, por ejemplo, preparar la PCB que ha comentado antes Sergi, que es la que va en el Launch Support Subsystem para controlar los encendidos y controlar que nada explota antes de tener que hacerlo. Además tenemos otro equipo que es el que va a estar montando la Ground Control Station fija, la que está alejada, unos más o menos 700 metros del lugar de lanzamiento para evitar ningún susto. Y además un equipo que tiene que estar listo para, en el momento en el que el lanzamiento se lleve a cabo, pues salir con los vehículos para llevar a cabo la recuperación, seguir el cohete mientras está en su ascenso, que con suerte se abran los paracaídas y no caiga balístico, y proceder a recuperar los restos. Además de todos los conceptos de operaciones, un siguiente paso muy importante en la ingeniería de sistemas es, una vez que se tienen todos los diferentes requisitos, se han identificado los subsistemas, es generar las arquitecturas físicas y funcionales. En nuestro caso, directamente decidimos generar la arquitectura física, que es la que podéis ver aquí. Más o menos se ve un poco borrosa en la imagen, pero el resumen de la arquitectura física es intentar colocar los diferentes subsistemas del cohete en el lugar en el que realmente van, para que de esta manera pues, se puedan identificar cuáles son las diferentes interfaces, qué problemas pueden aparecer entre los diferentes subsistemas, identificarlos antes de que se entre a la implementación para ya llevarlos en mente. Además, esas interfaces nos sirven también pues, para entender qué tipo de conexiones físicas van a ser necesarias entre los diferentes subsistemas. Al fin y al cabo, la ingeniería de sistemas es un proceso de planificación antes de la propia implementación para que la misma sea mucho más sencilla, con suerte con menos problemas, y todo vaya, pues en principio, una vez que tengas el cohete montado, pues cumpla los requisitos que efectivamente tiene que cumplir. Otro aspecto interesante a ver aquí, es algo que a lo mejor a primera vista
o cuando lo piensas por primera vez no te lo planteas, es que el sistema no es solamente el cohete. El sistema incluye el cohete, los sistemas de apoyo al lanzamiento, la gente que está en la GCS a 700 metros de distancia. Todo ellos son parte del sistema de lanzamiento, del cual el cohete es solamente un conjunto de subsistemas, que es el que al final realiza la misión en sí mismo, el lanzamiento, pero todos ellos son importantes y todas las interfaces son importantes. Y además, pues ya tener en cuenta características como pues empezar a ver pues por dónde se va a partir el cohete para saber qué cosas van a quedar en qué mitad, dónde debería estar colocada la payload para que ésta pueda ser desplegada correctamente cuando los paracaídas se abren. De hecho, por ejemplo, un par de cambios que hicimos, que estuvimos dándole bastante vueltas, es si poníamos la aviónica arriba, en la mitad de arriba, o iba en la mitad de abajo, debajo de la payload, porque eso además iba a determinar por dónde se partía el cohete y cómo era el proceso de desplegado de los diferentes CANSATs. Y además también pues empezar a planear pues dónde van las diferentes antenas. Como ha comentado Sergi, tenemos dos aviónicas diferentes. Una que es la nuestra propia, que decidimos incluir pese a que no era obligatorio, ya que para nosotros estamos muy orgullosos del equipo de aviónica que tenemos y valoramos mucho el trabajo que hacen y nos parecía que era una oportunidad de seguir empujando esas habilidades. Pero por otro lado vamos obligados a llevar esta otra aviónica, que es la que luego ellos utilizan en la competición para determinar cuál es la altura a la que hemos llegado y de esa manera evaluarnos. Y al final, pues cada uno de estos tiene sus antenas, sus necesidades de comunicación y todo esto es parte del proceso de ingeniería de sistemas para ser capaces de conocer antes de tiempo cuáles son los requisitos y de esa manera llegar a una implementación que sea mucho más sencilla y mucho más, en principios, fácil. Bueno, y ahora a continuación vamos ya a pasar a los subsistemas en detalle. Voy a dar paso a mis compañeros del subsistema de fuselaje, de la aeroestructura y del recovery system, a Alonso y a Rodrigo. Para pasar aquí. Ya te la paso. Hola, buenas, yo soy Alonso y bueno, soy uno de los responsables junto a Rodrigo del fuselaje y aquí tenéis un magnífico renderizado de Taranis que básicamente es la representación ideal de lo que sería el cohete. Antes de empezar a enseñaros los componentes voy a soltar un par de números, un par de datos al aire para que poner un poco en perspectiva con qué estamos trabajando. El cohete que es Taranis, que es este blanco, podéis encontrar aquí, mide más de 3,30 de longitud. Es decir, por desgracia es 2 veces más alto que yo. Y de diámetro, tiene diámetro interno 100 milímetros y diámetro externo 100,7 milímetros. Es decir, que el grosor de la pared son 3,5 milímetros, que es un aspecto bastante importante porque nos ha tocado fabricarlo nosotros y cada milímetro cuenta. Otro dato interesante es que nosotros parece ser que tenemos una filosofía de utilizar el motor más grande posible con el cohete más pequeño posible. Así que utilizamos un método que se llama el diámetro mínimo posible, algo así traducido malamente. Y lo que significa que el fuselaje o el cuerpo del cohete tiene la mínima dimensión posible para que quepa el cohete, para que quepa el motor. Es decir, es un petardo gigante. Algún otro dato que puede ser interesante es que el apogeo son 9 kilómetros y la velocidad, el número de Mach, son 1,7 aproximadamente. O lo que es lo mismo, 1,7 veces la velocidad de sonido, o lo que es flipante, 2.000 kilómetros por hora. Que si un atleta profesional corre a 20 kilómetros por hora, un coche Fórmula 1 corre a 200, pues este cohete es el siguiente paso. Finalmente, la masa es 35 kilogramos, lo cual va a ser gracioso cuando haya que arrastrarlo 300 metros. Aquí podemos ver también una estructura general. Podemos ver abajo uno de los softwares que hemos utilizado para el diseño del cohete y arriba un CAD, que el CAD es básicamente la abreviación en inglés para un sistema, un software que utilizamos para asistir al diseño. Como podemos ver es un cohete bastante grande y arriba, empezando por arriba del todo, podemos ver la parte roja en la imagen de arriba que le llamamos la ojiva. La ojiva es cónica, esto ha sido ambas partes porque nos lo ha dicho simulación y en fuselaje somos unos mandados y porque es bastante fácil de fabricar comparados con otro tipo de geometrías. Luego continuando, por la parte interior tenemos lo que llamamos la torre de antenas. Este sistema está diseñado para aguantar, para empezar, 2 de las cargas de pago que tenemos, porque tenemos un total de 3,
Y también las antenas. Las antenas están situadas ahí arriba del todo porque esto permite que la telemetría llegue con la mejor calidad posible a tierra. Otro aspecto importante es que el cohete está fabricado en fibra de vidrio por varios aspectos, pero uno de los más importantes es que es radiotransparente, es decir, que permite pasar las ondas de radiofrecuencia. Continuando, podemos encontrar lo que llamamos la vallada aviónica. La vallada aviónica es el corazón del cohete y el cerebro a la vez, porque es lo que da las órdenes para que para que ocurra la separación y podamos recuperar el cohete en 2 piezas en vez de 20. Y justo debajo encontramos el sistema de recuperación que se va a describir un poco más adelante porque es una de las partes críticas del cohete, ya que si falla, pues fallamos todos. Bajando más podemos encontrar el motor, que yo la verdad es que no entiendo mucho de motores, así que no voy a meter en este jarao y dejo a mis compañeros que lo comenten con más detalle. Finalmente podemos encontrar lo que llamamos la Fincan. La Fincan es más que... ¿cómo describirlo? Es más que la pieza que lo que hace que podamos incorporar las aletas. Y también sirve otra utilidad, que es hacer que el cohete, que el motor no se caiga por atrás. Ahora, entrando un poco más en detalle, podemos aquí observar la ojiva y la payload. Similar, tenemos arriba la visualización en 3D del CAD y abajo esta vez hemos incluido una foto real. Como podemos ver, la punta es una punta de acero, que la tenemos aquí. Está dimensionada para poder soportar las cargas térmicas, porque se supone que se calienta cuando sube, yo no entiendo mucho porque es industrial, y la longitud está hecha para aguantar para que se pueda manufacturar o fabricar. La ojiva está hecha de fibra de vidrio, como he comentado, y ahí podemos ver 2 de las antenas. Tenemos 2 antenas por temas de redundancia, para que podamos recibir señal, pase lo que pase, si falla un sistema. Luego podemos ver las cargas de pago, que se comentará un poco más en detalle, así que voy a cubrirlo brevemente aquí. Y algún aspecto importante es que las cargas de pago también actúan como acople. Ya que es tan largo el cohete, lo hemos tenido que separar en varias partes para poder fabricarlo. Y la carga de pago actúa como soporte de los CANSATs de los CANSATs, y también actúa como acople para que no se separe el cohete y poder mantener la rigidez en ese punto, ya que es crítico. Pasando al fuselaje, podemos ver que está compuesto por un tubo, y un aspecto novedoso que hemos utilizado este año comparado con situaciones anteriores es la introducción de un esqueleto. Un esqueleto no es más que una estructura interna bastante rígida, porque al ser tan esbelto y al tener tanta fuerza, al llegar tan alto, uno de nuestros miedos será que se doblase por la mitad, porque el aire pues tiene bastante carga. En cuanto al esqueleto, podemos observar que arriba tenemos unas baterías con un soporte 3D, y abajo podemos encontrar el EAS, o lo que es lo mismo, la aviónica diseñada por nuestro equipo. Continuando podemos encontrar el SAS, o lo que es lo mismo, la aviónica diseñada o que nos proporciona EUROC, el organismo organizador de la competición, y luego ya introduciríamos el sistema de recuperación, que es el encargado de activar la señal para que las cargas pirotécnicas separen el cohete y puedan salir los paracaídas. Continuando nos encontramos el fuselaje inferior. El fuselaje inferior, como podemos ver, básicamente el motor por dentro y por fuera el CANSAT, la Fincan, que está incluida también ahí al final del cohete. Un aspecto que se puede apreciar en la vida real, pero no en el CAD, es que tenemos unos dispositivos llamados rail buttons, que son botones para los raíles. El cohete al principio no tiene estabilidad suficiente porque no ha alcanzado la velocidad, así que tenemos un rail de 12 metros que proporciona la competición, y para anclar el cohete a ese rail y poder coger la velocidad inicial necesaria, utilizamos esos sistemas que son una especie de botoncitos que anclamos al rail. Y ahora voy a comentar un poco nuestra filosofía de diseño que hemos utilizado este año comparado con veces anteriores, porque teníamos más flexibilidad de trabajar en persona y además teníamos horarios más restringidos. Hemos utilizado un diseño que se está poniendo bastante de moda ahora, por ejemplo, en la industria SpaceX y PLD lo utilizan, y que es básicamente fabricar lo más rápido posible, que tiene un poco de impacto negativo porque tiene mayor impacto económico, sin embargo reduce significativamente los tiempos de producción. Y lo que hacemos es un diseño, luego un prototipado, y una vez hemos hecho el prototipado, comprobamos que funcione correctamente, ya sea con test o con integración,
y si tenemos fallos, le repetimos la pieza y es un proceso iterativo. Podemos ver ahí a la derecha del todo qué es lo que pasa cuando el primer diseño no funciona. Lo llamamos cordialmente en la asociación piezas mordidas, por el aspecto que tienen, y simplemente lo utilizamos para ver que todo funcione, porque en el CAD todo parece genial, pero luego con los problemas que tenemos en la manufactura, ya sea porque no encajan cosas que no habíamos visto inicialmente, porque hemos tenido poco cuidado con algún aspecto, o simplemente por las tolerancias, pues hay que repetir algunas piezas. Y esto sería como el principio del proceso de manufactura. Y ahora voy a dejar el paso a Rodrigo, que va a explicar cómo se termina de fabricar el cohete y cómo se obtienen las piezas finales. Pues muchas gracias, Alonso. Y como comentaba mi compañero, el ordenador al final te soporta todo, tú puedes diseñar lo que quieras, pero luego cuando lo tienes en la mano las cosas cambian y encuentras complicaciones que al principio no habías visto. Entonces voy a explicar un poco cómo hemos llevado a cabo el proceso de manufactura y de fabricación de casi todas las piezas que lleva el cohete, y que la verdad ha sido un gran reto técnico, sobre todo porque tenemos bastante inexperiencia y el tiempo que tenemos ha sido muy limitado. Entonces, después de varios meses de diseño, nos hemos puesto manos a la obra. Aquí. Y bueno, lo primero son los tubos. Llevo desde abril diciendo tubos todo el rato, la palabra. Marco está cansado de que le dijera, ya tengo los tubos definitivos, ya sé cómo fabricarlos, porque la verdad tienen bastante complicación, como han introducido los compañeros antes. Es la primera vez que fabricamos nosotros el fuselaje, los tubos, que al final son lo que soporta la mayor carga. Entonces tienen una función estructural principal y tienen que aguantar todo el vuelo. Están hechos con fibra de vidrio y tienen un espesor de 3,5 milímetros, es decir, soportan lo que les eches, y tienen un diámetro de 100 milímetros. Y hemos explorado varias alternativas desde abril, que llevamos experimentando, hasta que hace unas pocas semanas o un par de meses ya hemos dado con la clave de cómo hacerlos, porque no sé si podéis ver en los moldes de aluminio que usábamos, se nos quedaban atascados, luego con vacío quedaban unas arrugas que no nos gustaban, en fin. Ha sido un proceso de iterar, de hacer un montón de pruebas y comprar mucha fibra de vidrio y mucha resina epoxi, hasta que hemos conseguido dar con la solución, y todo ello gracias a la ayuda que nos ha prestado Miguel Ángel Martínez Casanova del Departamento de Materiales, que nos ha dejado estar allí durante incontables horas dando resina para conseguir encontrar un método de fabricación definitivo. Aquí podemos ver cómo nos lo hemos pasado estos meses. Incluso hemos llegado a desarrollar sistemas para que se estuviera curando la resina mientras daba vueltas, para evitar que nos goteara y que quedara un resultado superficial que a nuestros compañeros de simulación les pareciera bien. Luego teníamos otro reto importante, que era fabricar un panel. Por ello tenemos un esqueleto, porque eso te disminuye bastante la rigidez que tenía al final el tubo. Entonces, eso, tenía bastantes retos técnicos, pero que a base de muchísimo trabajo hemos conseguido solventar, y no son unos tubos con un aspecto comercial como puede tener Astrea C, pero son unos tubos completamente funcionales y de los que estamos muy orgullosos y son nuestros hijos. Además, como los hemos hecho nosotros, al final conocemos bastante bien las características que tienen, y de manera teórica, porque todavía no los hemos volado ni los hemos ensayado de manera experimental, pues mediante unos cálculos matemáticos con todas las propiedades que tiene nuestra fibra y nuestra resina, ya que bueno, los materiales compuestos se comportan diferentes según la dirección de las cargas que apliques, y al final predecir un poco el comportamiento es complicado, pero mediante unos modelos matemáticos y eso, con todos los datos que tenemos, más o menos hemos conseguido caracterizar cuál va a ser un poco el comportamiento del cohete de manera teórica, y la verdad es que pinta bastante bien. Pasando a otro aspecto también bastante innovador, es la parte de las aletas, como ha comentado Alonso, y es que tenemos un soporte que las une y tienen una soldadura que nos ha hecho a medida una empresa que ha grabado su logo, se llama Sol y Sol, muy majos, y es una soldadura láser, lo cual es bastante innovador, porque las soldaduras tradicionales con arco protector tienen en nuestro caso un problema, y es que al calentar mucho las piezas metálicas podemos llegar a deformarlas, y como estamos trabajando con tolerancias
bastante estrictas para que todo encaje bien fino, todo sea concéntrico y que nos queden las aletas a 90 grados perfectas, el láser lo que te hace es que te focaliza muchísimo el calor y no te distorsiona casi la pieza. Digo casi porque tenemos que lijar un pelín, por eso no ha terminado de entrar, pero nada que no podamos solventar. La soldadura pues, la hemos inspeccionado y la hemos diseñado nosotros. Luego tenemos la parte de los mamparos, que como hemos dicho son al final el esqueleto interior, son estos discos de aluminio que podemos ver, que están mecanizados y están dimensionados para que aguanten un tirón de los paracaídas de hasta 50 Gs de aceleración, lo cual me parece un poco excesivo personalmente, pero eso nos asegura que no se va a romper. Son bueno, los encargados de unir todas las piezas dentro del fuselaje y fuera con los paracaídas. Están hechos de una aleación de aluminio muy resistente y están atornillados al fuselaje con tornillos. Como también ha comentado Alonso, tenemos la ojiva, también fabricada en fibra de vidrio, con el mismo método que los tubos, solo que en vez de un molde de aluminio cilíndrico, pues hemos diseñado nuestro propio molde en impresión 3D. Al final la impresión 3D la usamos tanto para prototipar como para hacer moldes e incluso piezas funcionales. Y tras hacerla en el laboratorio como el resto de los tubos y lijarla, ha quedado un resultado bastante bueno, la superficie es bastante aerodinámica y tenemos la punta de acero que incide directamente sobre el aire y esperemos que soporte todo muy bien el vuelo supersónico. En la parte interior de la ojiva tenemos la payload, la bahía de carga, en la que van dos CANSAT. Un CANSAT es un satélite del tamaño de una lata, por eso hay una lata para comprobar las dimensiones. Y hay dos que van fijas en el acople que nos ha comentado Alonso y luego tenemos una en el sistema de recuperación que ahora pasaré a explicar un poco en detalle cómo funciona y esta nos transmite la posición mediante GPS de dónde está y esa digamos que es independiente al cohete, vuelan por separado a partir de cierta altura. El sistema de recuperación es uno de los sistemas, como han dicho los compañeros y han indicado bien, más críticos, porque al final un vuelo, si no lo puede recuperar el cohete, el vuelo no termina de ser exitoso. Y es un tema que muchas veces se suele dejar de lado y tiene bastantes complicaciones. Al final, a tanta altura que volamos, es difícil predecir lo que pasa, las cargas pirotécnicas que usamos no se queman bien con tan poca presión y tan poco oxígeno y tiene bastantes retos técnicos que esperemos que hemos podido solventar. Aquí podéis ver el diseño interior como transparentado, lo tenemos ahí en la mitad del cohete que es por donde se separa y este consta de varios paracaídas, un sistema múltiple de paracaídas que se eyectan mediante unas cargas pirotécnicas. Es decir, cuando el cohete llega al apogeo, al punto más alto, se abren dos, sale un paracaídas, como bien ha dicho Sergi, pequeñito, pero que nos dé un ratio de descenso controlado, porque si cae muy lento pues puede acabar, debido a las condiciones climatológicas, en el sitio menos sospechado, así que cae rápido y cuando llega a una altura de unos 450 metros sobre el nivel del mar, se despliega un paracaídas de unos 3 metros de diámetro bastante grande, que es lo que hace que no haya que usar una pala para recoger el cohete a 3 metros bajo tierra, sino que caiga a una velocidad moderada de menos de 9 metros por segundo. El sistema, como todo el cohete, se ha diseñado a lo bestia y es capaz de soportar grandes esfuerzos, mayores de los que esperamos, pero siempre con un coeficiente de seguridad adecuado. Tanto las cuerdas como los paracaídas pueden soportar un tirón al abrirse, que al final tienes mucho freno aerodinámico de hasta 1000 kilos debido a la deceleración de toda la masa. Y tenemos el paracaídas pequeño dibujado ahí en azul, es el Drog en inglés, que hasta de 9000 a 500 metros es el que está fuera del cohete, manteniendo un ritmo constante y va conectado directamente al CANSAT desplegable. Cuando llegamos a unos 450 metros más o menos, tenemos un aparato que no sé si se ve por ahí, naranja de aluminio anodizado, que se llama Tender Distender y lo que hace es
básicamente corta las cuerdas y deja paso al paracaídas principal. Y se va por un lado el satélite pequeñito con su paracaídas un poco a su rumbo, pero transmitiéndonos en todo momento la localización. Y por otro lado el cohete con el paracaídas grande por una vía separada. También de manera que gracias a la aviónica nos transmite en todo momento dónde está y una vez cae a tierra podemos ir a buscarlo de 2 piezas si todo sale bien. Como he dicho, funciona este sistema a través de unas cargas pirotécnicas. El de la izquierda es el encargado de separar los 2 paracaídas. Este es comercial, sin embargo, el sistema grande, el petardazo bueno, ese está diseñado por Star y lleva un sistema de redundancia porque al final no te la puedes jugar a que solo haya, digamos, entre comillas, un disparo. Llevamos siempre el sistema en redundancia, en paralelo, para que si falla uno, el otro esté un poco de segunda opción y por separado deberían funcionar. Esto se basa en pólvora muy, muy compactada que incrementa mucho la presión y hace que se separe el cohete en 2 gracias a que lleva unos tornillos de nylon que se cortan cuando se produce esta explosión y debido a las diferencias aerodinámicas entre los paracaídas y el cohete se abren y se despliegan y consiguen que recuperemos el cohete. En esta imagen se pueden ver los tornillos cortados y un poco la línea por la que se parte y unas pruebas que estuvimos haciendo para asegurar que todo entrara, para probar las cargas pirotécnicas, etc. Y a continuación mi compañero Álvaro, el líder de simulación, va a darnos un poco el estudio que se ha realizado al vehículo. Vale, pues muchas gracias, Rodrigo. Vale, pues os voy a contar un poco lo que hemos hecho desde el departamento de simulación. Vale, en primer lugar, nos encargamos del prediseño del vehículo, basándonos en los requisitos que nos daban desde Euroc, desde la competición. Pues tenemos que incluir pues, cierta aviónica, ciertos los cansats que han comentado de ese fuselaje. Entonces, creamos un primer vehículo para... el objetivo de este prediseño fue crear un primer vehículo desde el que poder iterar y optimizarlo para alcanzar la mayor altura posible, etc. Entonces, estas iteraciones las hicimos al principio en OpenRocket y RASaero, que son 2 programas para hacer análisis preliminar. Y con esto conseguimos un dimensionado preliminar de la ojiva del fuselaje y sobre todo de las aletas, que al final es de lo externo, de las partes externas, es de lo que más afecta al vuelo. Entonces, las consideraciones que tuvimos en este diseño de las aletas fue, como podéis ver, las inclinamos bastante, quiero decir, pusimos un ángulo de sweep bastante grande, con esto conseguimos que se mantenga el centro de presiones más o menos constante, que es el punto rojo que hay ahí. Y luego también las diseñamos para que fueran relativamente bajas, porque con eso conseguimos que haya menos riesgo de flameo, que es un fenómeno aeroelástico. Y sí, tuvimos ciertas consideraciones que sobre todo fueron basadas en referencias y en experiencia que habíamos tenido con el diseño anterior de Astrea. Y luego sí que pasamos ya al detalle, al análisis más de detalle, que es el que voy a comentar ahora. Entonces, ya teniendo este primer diseño, como decía, tenemos un diseño sobre el que poder iterar. Y lo primero que vimos es que, un problema que tiene el cohete, que voy a pasar al anterior para que se vea mejor, es que consideramos que era demasiado largo, pero no podía ser de otra manera por los requisitos que nos imponían desde Euroc. Entonces, el ser tan largo nos crea varios problemas. El primero es que, como podéis ver ahí, el centro de presiones se mueve muchísimo si se altera el ángulo de ataque. Entonces, esta es la variación del centro de presiones con respecto de 0 grados de ángulo de ataque a unos 15 grados. Y como podéis ver, se mueve muchísimo y si está por encima del centro de gravedad, que es el punto azul, el cohete pasa a ser inestable. Entonces, ahí podéis ver una gráfica de las comparaciones que sacamos según distintos ratios entre longitud y diámetro. Podéis ver cuanto mayor es, pues menos ángulo de ataque se puede soportar. Entonces, nos centramos en las siguientes iteraciones de diseño en reducir los riesgos asociados a esta característica del diseño. Otros problemas también son los momentos flectores elevados en ángulos de ataque bajo, ya que al ser tan largo y tan estrecho es lo que ocurría. Y luego también una cosa que nos dimos cuenta al explorar papers y algunas referencias
es que también había riesgo de encontrarse con diferentes inestabilidades dinámicas a velocidades altas y que, bueno, esto lo desarrollaré un poco más adelante. Vale. Entonces, bueno, ahora el paso más claro después del prediseño era pues, empezar otro loop de diseño con más, digamos, con más detalle, con herramientas más sofisticadas que OpenRocket y Rasaero. Entonces, bueno, pues como comentaba, los objetivos eran minimizar el riesgo de que fuera tan esbelto y también, evidentemente, pues optimizar y validar el diseño. Vale. Entonces, la metodología que empleamos, ¿cuál fue? Principalmente, cada vez que cambiábamos un diseño, lanzábamos una simulación en Astos, un programa para hacer simulación de vuelo. Entonces, si más o menos se cumplían los requisitos de 9 kilómetros de altura y estabilidad, pasábamos a lo siguiente, que era la optimización aerodinámica y de masa. Bueno, hacíamos esta optimización, luego nos aseguramos estructuralmente que todo aguantaba, con análisis que también comentaré un poco más adelante. Y básicamente repetíamos este proceso hasta que nos quedamos con un diseño con el que estábamos satisfechos y que todo parecía simularse bien, que bueno, que es el que tenemos aquí. Y nada, pasamos a la siguiente. Vale, sí, el proceso no fue tan fácil como lo estaba pintando. Sí que tuvimos varios problemas en el camino. Probablemente el más grande fue la dificultad en el estudio de las inestabilidades dinámicas a velocidades altas. Pero claro, leyendo referencias y viendo otros lanzamientos de cohetes que habían sido fallidos anteriormente, vimos que diseños como el nuestro podían ser peligrosos y podían tener diferentes inestabilidades dinámicas. Entonces, lo que sí que vimos que hacían algunos diseños profesionales es hacer girar el cohete muy rápido para quitarse estas inestabilidades, que bueno, sin entrar en detalle, pero porque funciona, básicamente. Entonces, en principio, estuvimos como un mes y pico con esta idea de girarlo para quitarnos estos problemas, pero sí que luego vimos que realmente no sabíamos muy bien cómo caracterizar este giro y cómo hacer que girara a la velocidad que queríamos. Y como era tan difícil y realmente tampoco entendíamos demasiado bien el fenómeno, y también había otros problemas asociados, como, pues, imagínate, si en el apogeo gira demasiado rápido y la atmósfera no ha frenado, es posible que el paracaídas se despliegue mal y caiga balístico, no se despliegue directamente. O también podría haber problemas asociados a, si gira muy rápido, claro, hay aceleraciones muy altas y la aviónica podría romperse. Entonces, al final desestimamos lo de la estabilización por giro, que es lo que pongo ahí. Hicimos las aletas 50 un poco más grandes para reducir este riesgo de inestabilidades dinámicas. Entonces, pasando ya a los análisis que realizamos, como comentaba antes, hicimos una optimización aerodinámica con herramientas que tenemos internas y con estas mismas herramientas también hicimos un estudio de estabilidad para asegurarnos de que el cohete, lo que comentaba, el centro de presión es de que siempre esté suficientemente por detrás del centro de gravedad. Sí, también hicimos un análisis estático del fuselaje, aunque esto realmente ya a priori sabíamos que no íbamos a tener muchos problemas en ese sentido porque lo habíamos hecho con mucho grosor, entonces esfuerzos de compresión iba a aguantar bien. Más el problema lo teníamos, como han dicho antes los compañeros de fuselaje, con el pandeo y momentos flectores que, claro, al ser tan largo y tan estrecho, tan esbelto, sí que probablemente podía fallar por ahí. Entonces, hicimos análisis para asegurarnos de que aguantaba con suficiente margen. Luego también, como comentaba, hicimos los análisis de las inestabilidades dinámicas. Esto por comentarlo un poco más, claro, el cohete al final se puede comportar como un sistema de segundo orden, se puede aproximar así. Entonces, si el cohete justo gira a la frecuencia en la que se excita la resonancia, pues como podéis ver ahí, en nuestro cohete, en nuestro caso, era la línea azul, con ese damping ratio. Entonces, cualquier input que le metías se podía convertir en un output en un ángulo de ataque muy alto. Entonces, eso, hicimos estudios sobre ello. Y luego también dimensionamos la puntalogía, hicimos diferentes análisis térmicos con los que conseguimos ver más o menos cómo se distribuía el perfil de temperaturas y con eso dimensionamos la punta para asegurarnos de que la ojiva no se fundió. Y también hicimos un análisis del flameo de las aletas. Este es un fenómeno aeroelástico que suele afectar, que puede afectar bastante a este tipo de cohetes. Y hicimos la manera de prevenir esto, lo que hicimos fue hacerlas suficientemente gruesas y relativamente bajas en span, las aletas. Y nos aseguramos de reducir este riesgo. Y luego también con algunos métodos analíticos sacamos las fuerzas de Shear y momentos flectores en el peor caso posible, que sería en máximo ángulo en máxima presión dinámica, que en nuestro caso, como es un cohete pequeño, es la velocidad máxima, y en
y en el máximo ángulo de ataque que considerábamos aceptable, que era 10 grados. Aunque bueno, realmente es muy difícil que alcance ese ángulo de ataque, pero por si acaso, para realmente asegurarnos de que iba a aguantar todo bien, pues decidimos hacer el análisis con ello. Y ahí tenéis una distribución de fuerzas y en el acople entre los dos tubos, que lo hicimos para asegurarnos de que realmente aguantaba bien. Y ya por último, en simulación también nos encargamos de lo que es el análisis de emisión. A ver, una vez terminamos este loop de prediseño, bueno, de diseño en detalle, y tenemos ya el diseño final, pues lo que hicimos fue lanzarlo en Astos. Lanzamos para calcular la trayectoria, ver qué apogeo se alcanzaba, más o menos calcular el punto de aterrizaje y todos estos parámetros del vuelo. Entonces, bueno, ahí podéis ver la altura, que en vuelo nominal es justo 9 kilómetros. Y hay también una trayectoria que sacamos. Ahí podéis ver una animación del vuelo y también, bueno, las diferentes trayectorias que pusimos en Google Earth en el sitio de lanzamiento. Y bueno, esto que se ve que se cae es porque el momento en el que se abre paracaídas no es que se haga inestable. Y sí, principalmente es eso. Luego también, por último, sí que hicimos un análisis de Monte Carlo, en el que lanzamos 1500 casos con diferentes parámetros. O sea, variamos en cada caso las variables que más afectaban al vuelo. En este caso, los coeficientes aerodinámicos, el impulso. Pero hay veces que el cohete pues, puede, por efectos, empujar menos o más. Luego también variamos la posición transversal del centro de masa. Entonces, bueno, variamos unos cuantos parámetros y salió esta distribución de apogeos, que es lo que nos esperamos. Y luego también, por último, esto es la distribución del punto de caída. Como ese punto negro es el sitio de lanzamiento, entonces, bueno, nos aseguramos de que por lo menos no nos cae encima. Así que está bien. Y nada, ahora ya esto era todo por parte de simulación y voy a dejar paso a los líderes del departamento de aviónica, que nos comenten su parte, a Pablo y Adrián. Bueno, okay, vale. Entonces, el departamento, bueno, la sección de aviónica y software. Básicamente todo esto que han comentado, el fuselaje, el sistema de recuperación, todas estas cosas, está muy bien, pero si no hay nadie que active los paracaídas y que los abra, claramente el cohete pues, se va a echar contra el suelo y se va a convertir en un puré, básicamente, ¿no? Entonces, para evitar esto, hemos diseñado nosotros un sistema de electrónica que se encarga de abrir estos paracaídas. Aparte de hacer esto, el sistema de electrónica también se encarga de leer diferentes tipos de datos físicos durante el vuelo, que va guardando tanto en memoria interna como va transmitiendo a tierra a través de una antena. Entonces, en ese esquema que podéis ver ahí, las cajas son los diferentes sistemas de electrónica que hay. Como podéis ver, el SAS sería el que hemos diseñado nosotros, que sería nuestro sistema diseñado para el cohete. Luego también está el EAS, que no aparece en ese esquema, porque ese sistema es aparte, que es el sistema el que ha diseñado Duroc. Bueno, no ha diseñado Duroc, pero no se ha obligado a Duroc a llevarlo, ya que es un sistema que está probado, que funciona. Y luego, aparte, nosotros en la estación de tierra tenemos un sistema que es la LSS, que luego comentarán también. Y luego, de recepción de telemetría, tenemos un sistema que es la Fixed GCS o FGCS. Y esa placa básicamente lo que se encarga es de recibir todo el dato de telemetría que estamos enviando desde el cohete y mostrarles en una terminal, que luego también los mostraremos, ¿vale? Igual, la MGCS, que es la última, la que está abajo a la izquierda, esa PCB es la que nos permite enviarle comandos a través de un portátil al cohete para poder inicializar el cohete y poder hacer que empiece a funcionar, ¿no? Entonces, esto sería básicamente cómo vamos a separar el cohete y ese esquema que veis ahí, básicamente, es cómo se conectan todas estas placas mediante un protocolo que hemos diseñado nosotros de comunicaciones que luego comentaremos más a detalle. Y ahora, Adrián, a comentar la LSS. Bueno, esto de aquí es el EAS, es el sistema que la competición nos obliga a llevar y que, digamos, está testeado. En este caso, esta placa se encarga sobre todo de abrir los paracaídas y de detectar el apogeo con unos barómetros para detectar, digamos, la altura a la que estamos. También en la segunda placa, la roja, es un receptor de GPS para luego nuestras placas. En este caso también tenemos el sistema de, vamos a decir, un poco de tierra del EAS, el receptor donde la placa de la izquierda, que es un emisor de telemetría que luego recibe este de aquí. Este de aquí de la izquierda tiene tanto el transmisor de radio como lo que es el módulo de GPS para conseguir hallar la posición
del cohete, bueno, en tiempo real, mientras lo podemos ver en la pantalla del módulo de la derecha. El SAS, estas placas sí son diseñadas por nosotros en este caso. Estas han sido rutadas en nuestro sponsor Altium, en el software que usamos, y han sido también manufacturadas en este caso por una empresa que se llama JLC, que han sido muy majos en manufacturarnos estas placas que requieren bastante precisión y son bastante caras algunas de ellas. Lo que es el SAS son las dos placas. Inicialmente iba a ser una, por problemas obvios de espacio, tuvieron que ser dos. Lo que es la placa superior, que se ve en la imagen de la derecha, es la fuente de alimentación, o lo que se llama el subsistema del Power Management System, o PMS, y en la parte de abajo tenemos lo que sería el controlador y el módulo de telemetría que envía datos a tierra. Este conector que vemos rodeado en rojo es lo que conecta las dos placas, tanto en temas de alimentación y algunas comunicaciones, como veremos en el futuro, pero sobre todo está orientado a comunicación, hay redundancia y están controladas absolutamente todo lo que es el tema de las corrientes a través de un conector, quizá un poco justo. En este caso vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona el PMS. Está todo orientado alrededor de la redundancia absoluta, de forma que si falla algo siempre hay algo detrás que lo aguanta. Entonces tenemos varios soportes para baterías, que son esos dos conectores amarillos que se ven en la imagen de la derecha, de forma que alimentan sistemas separados a priori, pero si alguna de ellas fuera a fallar por la razón que fuera, la otra sería capaz de suplir lo que es la alimentación de ese sistema. Tiene control por temperatura, sobre corrientes, todas las seguridades que se podían tener en cuenta han sido tomadas en cuenta en este caso. Las entradas de potencia, aquí tenemos las salidas de potencia, tanto para lo que son ignitores y también, en este caso, es para las payloads que llevamos, ¿vale? CANSATs y demás. Este circuito de aquí es un poco en detalle, la verdad, de lo que es sistemas de mediciones de corriente. Es una medida, lo que se llama en high side, porque estás midiendo la corriente, digamos, que sale y no la que entrara en uno de los módulos, un poco técnico el tema, pero bueno. Y ahí tenemos un pequeño atenuador con un buffer para medir tensiones más altas que las propias referencias de los conversores analógicos digitales. Eso está hecho con cada una de los raíles de tensión y cada una de las salidas de corriente, entonces está bastante medido el tema. Esto ha sido un poco el tema. Sí, básicamente esta placa que ha comentado Adrián, como comenta él, es la fuente de alimentación de todo el sistema, alimenta tanto al SAS, al SAS entero como es las dos placas, como a LEAs, como a las payloads que llevamos, los ignitores. Entonces cualquier cosa que requiere potencia dentro del cohete, la placa que ha comentado Adrián es la que se encarga de alimentarlo. Y luego esta placa, que es la que está debajo en el stack, esta es la que se encarga de activar las cargas pirotécnicas, que esta es la que hemos diseñado nosotros, ¿vale? Estos dos esquemas de ahí son los esquemas para activar las cargas pirotécnicas. Y básicamente la placa, la función que tiene es dos. Primero, como he comentado, activar las cargas pirotécnicas, pero para poder detectar cuándo se tienen que activar, tiene que ser capaz de medir a qué altura estamos en el lanzamiento, ¿no? Porque la primera carga se activa en el apogeo de lanzamiento y la segunda se activa a una distancia del suelo. Entonces, para poder medir estas distancias, estas alturas, tenemos dos sensores. Tenemos un barómetro y tenemos un GPS. Entonces, con estos dos sensores y una fusión de sensores, somos capaces de detectar tanto el apogeo como los diferentes metros para poder activar las cargas. Ese es el barómetro que tenemos, ese es el conector para el GPS externo y esos son los conectores para los ignitores. Luego, tanto como hemos comentado antes, también tenemos una antena, que es la que se puede ver allí a la izquierda, esa antena de ahí. Entonces, la idea es que podamos transmitir todos los datos que estamos recabando durante todo el vuelo a tierra en tiempo real, básicamente por ir teniéndolos, porque no podemos usarlos para nada, ya que no tenemos telemetría bidireccional, o sea, no podemos controlar el cohete de ninguna forma, y ni podemos autodestruirlo, ni nada de ese tipo de cosas, simplemente es para tenerlo en tiempo real, básicamente, ¿no? Entonces, en un futuro queremos también tener telemetría bidireccional, pero bueno, eso son otras historias. Y luego este de aquí es el módulo de telemetría, ese es el que se encarga de hacer la transmisión, básicamente. Entonces transmitimos a 868 MHz y 1 vatio, que básicamente es el límite legal que tenemos para hacerlo. Vale. Y bueno, también tenemos el sistema de ignición, como hemos dicho, entonces está compuesto por las dos PCBs, tanto el SAS
como LEAs, que son la nuestra y la de UROC. Entonces las dos están conectadas en paralelo. Entonces básicamente la que primero active la carga es la que activa la carga. No hay ninguna comprobación, entonces cuando pase, pasó. Y luego tenemos el RBF, que es lo que se ve en medio, que es la pieza blanca que podéis ver en la imagen. Y básicamente el RBF se encarga, es un interruptor que lo tenemos desactivado siempre que el cohete está en tierra, de tal forma que si una placa por alguna razón le da la gana de activar un ignitor, porque se le va la olla, pues entonces no se activa el ignitor y no revienta el cohete mientras estamos montándolo, ¿no? Es como un sistema de seguridad. Entonces, para poder activar el sistema de seguridad tenemos un palo, que es una barra de metal. Entonces, cuando tiramos del palo y sacamos del palo del cohete, entonces se activa el sistema y entonces ya podemos activar desde las placas los sistemas de ignición. Y como podéis ver, los dos sistemas de ignición que tenemos, que los he comentado antes, propulsión, serían el tender y los cañones que hemos diseñado nosotros. Y luego, por último, tenemos el tema de guardar los datos dentro de la PCB también, por si la telemetría no funciona, igualmente podemos recuperarlos cuando el cohete cae en tierra. Entonces, para poder hacer esto, tenemos tanto unas memorias flash, que son esas dos que se ven ahí en la imagen, como un slot para una memoria SD. Entonces, la idea básicamente es que durante el vuelo se estén guardando todos los datos en la memoria flash, que es mucho más rápida y más segura, y luego cuando el cohete toca tierra, lo que hacen es que todos los datos se pasan de la memoria flash a la SD. Entonces, de esa forma podemos quitar la memoria de la placa y podemos montarla en un ordenador y leer los datos. Entonces, aunque no funcione la telemetría, esperemos tener los datos del vuelo. Y bueno, por último decir que todas las PCBs que hemos diseñado, todas estas PCBs que habéis estado viendo, menos las primeras de LEAS, las hemos diseñado y soldado nosotros. Como podéis ver, estamos soldando algunas PCBs en el maker de la universidad. Y bueno, pues estas PCBs, pues algunas de ellas, como podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, pues tienen componentes muy pequeños que requieren algo de práctica y algo de conocimiento para poder soldar. Y ahora, después de esto, básicamente vamos a comentar un poco por encima cómo funciona el software que hace que toda la electrónica pueda funcionar. Vale, pues vamos a explicar básicamente el software que reside en el SAS, porque al final es el que realmente controla la mayor parte del lanzamiento. Vamos a diferenciar entre dos partes principales, que serían esta diapositiva y la siguiente, que es un protocolo de comunicación que hemos decidido implementar, que básicamente lo que hace es permitir la comunicación entre todos los componentes electrónicos, el SAS, el LSS, el MGCS y el FGCS, ya sea para la transmisión de datos y recepción de comandos. Vale, se han implementado varias capas en el protocolo y esto de la izquierda son los paquetes de datos que se envían. Se ha puesto por colores para que se vea un poco a qué capa pertenece cada uno de los datos. Y realmente los datos que se toman a la hora de la ejecución son los del body 2. Y el resto son todos datos que lo que permiten es que se pueda asegurar la persistencia de los datos y se pueda asegurar que no se han perdido paquetes o en el caso de que se hayan perdido datos por el camino, se puedan volver a reenviar en el caso de que sean lo suficientemente necesarios y así no se puedan perder ni pasos en la ejecución ni datos que puedan interesar. Por otra parte, la parte quizá más importante de toda la ejecución es una máquina de estados implementada que lo que hace es gestionar todo lo que es la ejecución de inicio a fin. Se decidió realizar una implementación prácticamente lineal, es decir, comienza arriba a la izquierda y finaliza en el último estado que se ve en la última fila de abajo a la derecha. En casos excepcionales se puede retornar a un estado inicial en caso de que se encuentre en tierra y se puedan revertir ciertos cambios, pero generalmente es lineal, por lo que comienza y finaliza siguiendo el caminito indicado allí. Y se pueden diferenciar tres zonas principales. La de arriba sería la zona de safe zone, que es aquellos momentos en los que el vehículo se encuentra en tierra, no se ha comenzado ningún tipo de proceso de ignición y es aquel momento en el que es seguro encontrarse cerca de lo que es el vehículo para poder manipularlo previamente. Y es la zona en la que se realizan configuraciones, ya sea porque
por ejemplo, para quitar el RBF o para enviar comandos y realizar configuraciones de sensores. La parte del medio, que es la más oscura de ellas, es la Danger Zone, que básicamente es aquella parte de la ejecución donde ya ha comenzado el proceso de ignición y el vuelo del propio vehículo. Toda esa zona, obviamente, es ejecución interna y los estados ocurren automáticamente, el paso entre unos y otros, ya sea por mediciones de sensores, tiempos definidos previamente, etc. Por último, contamos con una última pequeña fase, que sería cuando ya se ha realizado el touchdown, que es Caution Zone, porque tampoco puedes quitar todo el peligro, puede explotar, esperemos que no. Y es esa zona en la que se pretende recuperar todo lo que se pueda, inclusive la SD que se pretende recuperar con todos los datos recopilados a lo largo del vuelo. Y bueno, aquí hemos indicado que una parte bastante importante también dentro de lo que es la detección automática de eventos, dentro de lo que es la ejecución automática del cohete, son la apertura de los paracaídas para poder realizar una recuperación, que en este caso se realiza tanto con las mediciones del barómetro y del GPS, junto con un pequeño filtro para poder determinar si realmente la medición ha sido un pico o ha sido una medición real y poder abrir estos paracaídas en el momento en el que deberían, uno en el apogeo y el otro, en principio, a los 450 metros. Posteriormente, voy a dejar que mi compañero continúe con la MGCS. Bueno, nosotros venimos a contar cómo es todo el sistema de monitorización de tierra, porque al final tenemos el cohete colocado en el rail, pero tenemos dos equipos, que ahora es lo que vengo a contar. Uno que monitoriza todo el proceso de inicialización del sistema de aviónica dentro del cohete, que es el MGCS, viene de Mobile Ground Control Station, Ground Control, pues como la canción de David Bowie, ¿no? Y básicamente nos conectamos con un portátil a una placa. Esa placa se conecta al sistema del cohete y establecemos una comunicación bidireccional entre los operarios que estén con el portátil y el sistema, el SAS, básicamente. Entonces, pues durante todo el proceso de inicialización, obviamente no nos atrevemos a simplemente que sea enchufarlo y se enciende solo. No, tenemos que empezar a monitorizar, bueno, se ha encendido este sensor, qué valores está devolviendo, pues a lo mejor si detectamos que hay algunos sensores que están mal calibrados, pues poder calibrarlos ahí. Entonces, bueno, este es el sistema, como podemos ver, las placas que se conectan y digamos que para el operario pues hemos diseñado una interfaz gráfica que ahora presentará mi compañero, pero bueno, este es el sistema de la Mobile Ground Control Station. Y luego tenemos la Fixed Ground Control Station, que esta ya se sitúa lejos, a una zona segura, y la comunicación por parte del cohete, digamos que con la Mobile llega a un punto en el que decimos, vale, todo está correcto, enciende la telemetría, comienza a transmitir. Cuando el cohete comienza a transmitir, esto aún en el rail de lanzamiento, pues empezamos a recibir datos desde la estación FGCS, que como he comentado está lejos y recibimos por radiofrecuencia, con una antena Yagi que tenemos, y básicamente esta estación sirve de monitorización. ¿Por qué? Pues pongamos en el caso en el que el cohete no logramos recuperarlo, hay un accidente, pues al menos poder tener todos los datos de los sensores de a bordo durante el vuelo. No podemos arriesgarnos a simplemente que si las cosas no van perfectas, pues no tenemos acceso a datos. Necesitamos saber por qué ha fallado, etcétera. Entonces, bueno, desde esta estación no podemos comunicarnos con el cohete, no podemos darle órdenes, porque entonces se consideraría un misil. Y bueno, eso ya requiere otros permisos. Y bueno, y seguramente... Entonces, bueno, básicamente utilizamos la banda libre de 868 MHz, que es una banda bastante común. La electrónica es... por lo general, por ejemplo, el chip de RF es comercial, pero ahora os vamos a presentar la... Bueno, compañero. Sí, bueno, esta es una de las primeras iteraciones de la interfaz gráfica que estamos desarrollando. Como ha comentado mi compañero, la idea es que esté tanto en ambas estaciones de tierra, es decir, tanto en la zona segura como la que tienen que utilizar los operarios que van a montar el cohete a la plataforma de lanzamiento,
Por lo tanto, no solo sirve para mostrar los datos que recibimos por la telemetría, sino también en todo el proceso de inicialización, configuración de los sensores, comprobar que todo esté correcto, etcétera, para ir pudiendo evolucionar, digamos, todas las fases de la inicialización del cohete. Y pues nada, se ha diseñado simplemente para que sea completamente configurable, que sea modular, extensible, todas estas cosas que nos encartan a los informáticos. Y se utiliza pues eso, para mostrar todos los datos que necesitemos en ese momento. Idealmente veremos una trayectoria tan buena el día de lanzamiento y no haya ningún problema. Continuando con la parte del soporte de tierra, tenemos el Launch Support Subsystem, que como indica su nombre, es lo que nos va a ayudar dentro del lanzamiento. Tiene dos partes principales, una parte más puramente electrónica y una parte más física o más mecánica, digamos. En cuanto a la parte electrónica, está formada tanto por la PCB, que es la tarjeta que hemos mencionado anteriormente, el transformador, la parte de potencia que nos aportan desde los propios de Europe y un cable, el Quick Disconnect, que nos permitirá la parte de comunicaciones. El objetivo principal de la transmisión de potencia es que el cohete pueda tener un acceso a potencia mientras se encuentra en la plataforma de de lanzamiento, sin tener que depender de las baterías, de forma que pueda reservarlas para el momento de vuelo. En cuanto al cable, como digo, es para la parte de comunicaciones. Se utilizan los conectores magnéticos, de forma que la desconexión sea más segura. Y sobre todo será para conectar con la Ground Control Station y con la SAS, la bahía de aviónica. Y esto nos va a permitir hacer los tests previos al vuelo o realizar cualquier tipo de comprobación que podamos necesitar. Y bueno, como comentaba Elena, la otra parte de la ayuda al lanzamiento es una parte más física o estructural que bueno, está compuesta por el rail de lanzamiento, que es aquel que se ve a la derecha. Y bueno, para ayudar al cohete, como comentaba Sergi al principio, los requisitos que nos pone Euroc es que el cohete debe salir a 30 metros por segundo del rail de lanzamiento. Y bueno, en un principio se valoró utilizar el rail de lanzamiento que tenemos para Astrea, el otro cohete, pero este requisito lamentablemente no lo cumplía y decidimos utilizar los propios que nos facilita Euroc, que son raíles de lanzamiento de 12 metros comparado con el de Astrea, que es de 3. Entonces con eso logramos cumplir ese requisito y será el que utilicemos. Y la otra parte es el Bottom Spacer, que es el que te va a definir la posición del cohete en el rail. Sirve para, en ese Bottom Spacer se va a apoyar la FinCam del cohete y conseguir bueno, pues que esté ahí quieto en los instantes previos al lanzamiento. Destacar de este Bottom Spacer, bueno, pues que hemos utilizado técnicas de impresión 3D para hacerlo, que se ha impreso en el Makerspace de la universidad, que nos sentimos muy agradecidos porque es una forma de fabricación muy rápida y muy efectiva. Y el material con el que se ha hecho es un ABS especial ignífugo, ya que esta pieza va a estar sometida a la salida, a los gases calientes que salen del motor. Y bueno, para terminar, hemos visto todos los subcomponentes del cohete, fuselajes, software, aviónicas y demás, pero al fin y al cabo lo que queremos es que el cohete suba. Y para ello hemos decidido sabiamente incluir un motor en el cohete. Y bueno, es un motor comercial de combustible sólido y está fabricado por Cesaronis, lo hemos comprado, y es de diámetro 98, es el modelo Pro 98, como digo, combustible sólido, que se utiliza un perclorato de amonio. Y bueno, tiene estas características, al fin y al cabo es un motor comercial, pesa 17 kilos, que es destacablemente casi la mitad del peso del cohete al principio del lanzamiento. Nos da un empuje de 3.500 newtons, que nos sirve para llegar a 9 kilómetros, que es una altura bastante alta. Y bueno, su impulso específico está en el rango de todos los motores de propulsión química, unos 200 segundos. Y también cabe destacar que solo los 17 kilogramos de combustible se están quemando solo durante 6 segundos y con eso nos vale para llegar a los 9 kilómetros, que es bastante destacable.
Y bueno, eso es todo lo que podemos contar de parte de Taranis. Ahora os dejamos con el departamento de marketing, con María, para que os cuentes de actividades. Bueno, desde el departamento de marketing es el menos técnico, entonces nuestra función es pues darles un poco apoyo al resto de equipos a todo lo que puedan necesitar, ya sea temas de patrocinio a nivel económico, de contactar con empresas, como más visibilidad. Esto lo conseguimos pues con ferias, como puede ser Metal Madrid, a la cual hemos asistido ya 2 años y este año nos iremos otra vez. Las cuales pues eso, nos sirven como para contactar con distintas empresas del sector, para que nos conozcan las empresas. Y pues nosotros también nos sirve para conocer pues eso, a empresas del sector que puedan estar interesadas en colaborar con nosotros o bueno, que nos puedan interesar a nosotros pues colaborar con ellos. También nos da oportunidades de hacer cosas como una colaboración que hicimos con Radio Televisión Española, que salió pues de la feria. Bueno, que salió de la feria que acabo de comentar, donde entrevistaron a varios miembros del equipo en un programa que se llama Aquí hay trabajo, y bueno, nos dio un poco la oportunidad de darnos a conocer, y gracias a ello pues hemos podido colaborar, como han dicho antes, con la empresa que nos ha ayudado a hacer la soldadura láser de las aletas del cohete. También desde el equipo hemos participado en Surtam, que es el primer congreso de cohetería a nivel universitario que se ha celebrado en España. Se celebró hace 2 semanas y en él pues, hemos tenido la oportunidad de conocer al resto de equipos de cohetería españoles a nivel universitario y pues, intercambiar opiniones sobre nuestros distintos proyectos. Y bueno, que nos conozcan ellos y conocer nosotros también en lo que están trabajando ellos. Desde marketing también intentamos hacer un poco de divulgación científica sobre todo el tema de la cohetería y del mundo aeroespacial, para que bueno, todas aquellas personas que nos siguen y nos ven pues eso, conozcan un poco más de las cosas que nos interesan a los que trabajamos en el equipo. Así como pues, de cara a la gente que viene de fuera, intentamos pues, que todo el mundo sepa lo que hacen los diferentes equipos dentro de la asociación, para, bueno, para en un futuro la gente que quiera unirse a nosotros pues sepa qué hace cada departamento y cuál es el departamento que más le interesa. Y por último, también nos encargamos de hacer el merchandise, que es una parte fundamental porque lo diseñamos nosotros y es algo que luego nos ayuda a recibir ingresos, que son bastante necesarios, como han comentado todos mis compañeros. Que, si no me equivoco, hemos traído parte del merchandise hoy aquí, por si a alguien le interesase. Y nada, esto es un poco lo que hacemos pues, para ayudar a recaudar fondos para luego poder permitirnos participar en estas competiciones. Y por último, te dejo a ti. Vale, bueno, pues esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que no haya sido demasiado larga, ha sido un poco intensa por parte de todos los subsistemas, pero queríamos plasmar todo este trabajo durante todos estos meses, todo el verano que hemos tenido a todos los miembros trabajando, un montón de horas. Y nada, solo daros las gracias por haber venido hoy aquí un viernes por la tarde, que bueno, tiene su mérito, ¿no? Y nada, os animo a que os acerquéis, a echarle un ojo a todo lo que hemos podido fabricar y diseñar hasta ahora, y si alguien se anima a echarle un ojo al merchandising, pues por supuesto también estaremos muy atentos. Muchísimas gracias a todos.